fundamental ahora es la cobertura del sector fiscal. O sea, ¿hasta dónde vamos a incluir al sector fiscal? ¿Qué es realmente el sector fiscal? Y hemos visto que cada país tiene distintas definiciones en sus leyes de qué debe incluir el presupuesto. En algunos países es solo el gobierno central, en otros el sector público no financiero, en otros casi todo menos algunos autónomos. No importa lo que digan las leyes, eso es lo que entra en el presupuesto. Pero lo que debe entrar en un análisis fiscal tiene que ser todo el sector público, absolutamente. ¿Por qué? Primero, porque aunque hay una regla, esta regla no está escrita en los libros de economía, pero cuando hay platos rotos, siempre los paga el Tesoro General de la Nación. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, si eso va a ocurrir, hay un riesgo y tenemos que tener la figura global de todo lo que está ocurriendo en el sector, sean autónomas o no sean autónomas. ¿Cómo se las incluye? Eso ya depende de cada país. Uno puede tener el detalle, que es lo que tiene de lo que va en el presupuesto, y bueno, poner a los otros sectores que no están en el presupuesto alguna información resumida que debemos poder conseguir, por más autónomos que sean. Eso no significa que no puedan dar información, que no nos den sus proyecciones, que no tengamos claro qué es lo que va a pasar con ellos. No podemos manejar un pedazo de la economía y el resto olvidarnos. Si el objetivo es tener un déficit del 3%, porque eso se va a financiar con bonos internos, imagínense que una autónoma me saca automáticamente otros bonos y ya me perforó mi programa. Entonces tengo que tener esa figura global y tengo que tener la capacidad de ciertos controles, ciertos supuestos sobre todas las demás entidades públicas, independientemente de que sean autónomas o no. Y las transacciones deben reflejar lo mejor posible la realidad. Uno de los problemas que hemos tenido, sobre todo en Sudamérica, cuando teníamos acuerdos con el fondo, se acordaba el déficit del SPNF, ya nos inventábamos cómo el sector financiero podía tener más déficit, pero como esto no era parte del acuerdo, entonces el fondo no lo veía, y cuando se enteraban ya nos cambiaba. Si acordábamos el gobierno central, entonces el déficit lo generábamos con las corporaciones, siempre para ir evitando que lo que estamos incumpliendo las metas con el fondo contablemente nos... Esa ha sido una mala costumbre que hemos agarrado, sobre todo en Sudamérica. Hay casos increíbles de contabilidad imaginativa para esconder el déficit fiscal. Por tanto, es imposible que es deseable que las transacciones reflejen lo mejor posible la realidad. Muchos países ya están con el manual del Fondo Monetario del 2001, donde se utiliza el devengado, pero si no, por lo menos utilizar el base caja plus, que se le llama, que significa, ok, el base caja, pero a eso agreguémosle toda la información que tenemos de los devengados, porque el verdadero déficit fiscal es el que se hace en base de devengado y no en base de... Y un tema fundamental es el análisis del riesgo global. Entonces, ¿qué riesgo significan los municipios? Son autónomos, el alcalde está electo, yo no le puedo decir si gasta más o gasta menos, pero habrá leyes que o les impiden prestarse sin autorización del gobierno, tendré la información de cuánto tienen en depósitos, que si se les ocurre gastarlo todo me van a generar un problema. Tengo que hacer este análisis de riesgo global, incluyendo los contingentes, sobre todo ahora que hay mucha iniciativa público-privado, ahí hay contingentes, hay un riesgo, y ante estos riesgos es ver, bueno, si tal cosa pasa, ¿qué va a hacer el gobierno o qué consecuencias va a tener? Y finalmente riesgos naturales y externos sobre todo lo que pueden ser los precios internacionales o que algunos vecinos importantes tengan una crisis económica. En Bolivia siempre decimos que Brasil estornuda y a Bolivia le viene pulmonía. Entonces, al final no importa que nosotros estemos manejando muy bien, si el vecino tiene problemas y que es uno de nuestros principales compradores de productos, el rato que tenga problemas nos va a dejar de comprar y eso nos va a afectar a toda la economía en general. Que es importante también es explicitar los supuestos y las políticas. Por ejemplo, el comportamiento de las autónomas. ¿Qué estamos esperando? En los anteriores años no han generado déficit a lo mejor y asumimos que estos años que vienen tampoco lo van a generar, o si lo van a generar, ¿por qué? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Hay países donde las entidades autónomas son demasiado importantes para no ponerlas en cuenta. Normalmente empresas grandes de hidrocarburos, el caso del Canal de Panamá, por ejemplo, y cada país tiene algunas autónomas que tienen muchísimo dinero y son muy importantes, y cualquier decisión en estas autónomas nos puede perforar cualquier programación financiera que tengamos utilizada. Y los supuestos con los gobiernos nacionales, empresas, corporaciones o lo que fuese.
Sabemos que son autónomas, nuevamente reitero, sin embargo, tiene que haber mecanismos de coordinación, de información. No podemos estar a ciegas y decir, yo solo veo esto y lo que pasa aquí me entero tarde. No, uno tiene que ir haciendo un monitoreo de eso. Principales precios, cualquier proyección que uno vea, no quiere ver ni qué precios están suponiendo. Si yo no explicito eso, me viene la duda. Si, en cambio, cuando uno explicita esos precios, uno ya puede decir, es que el gobierno está muy optimista, eso no va a pasar con el café, o imposible que el petróleo se recupere, o lo que fuese. Y explicitar nuestras políticas fiscales. O sea, ¿cuál es mi política en materia tributaria? No estoy pensando en cambiar impuestos, pero voy a mejorar esto o aquello, o voy a reglamentar algo. ¿Cuál es lo que voy a hacer en materia tributaria? O si voy a subir un impuesto, ¿qué impuesto lo voy a subir? ¿Cuánto estimo recaudar? La parte salarial, efectivamente, a veces es delicada, porque uno no quiere anunciar públicamente el aumento salarial, sino luego la negociación con los sindicatos se puede complicar. Entonces, depende del país, habrá que ver o poner una cosa muy general, y una vez que se defina el incremento salarial, recién transparentarla. El gasto, hacia dónde va orientado mi gasto. No es suficiente decir el gasto se mantiene igual que el año pasado el porcentaje del producto. Sí, pero hay sectores que crecen, sectores que bajan. No es lo mismo gastar en sector social que en incentivo al sector productivo, etcétera. Lo mismo con la inversión pública, el déficit fiscal y obviamente cómo voy a financiar ese déficit y qué implicaciones tiene en el endeudamiento. Y esto es muy importante, que se expliquen las principales diferencias entre la anterior proyección, la actual y lo que pasó el último año. Es decir, en el calendario que mostraba Gonzalo, decía, bueno, la proyección que hicimos del año pasado, este año es el año presupuestario. Este año estoy haciendo un nuevo presupuesto. ¿Qué diferencias hay con lo que dije que iba a pasar? ¿Y por qué le fallé o le acerté a las proyecciones? Y el año pasado, de lo que habíamos dicho que iba a ocurrir, ocurrió o no ocurrió, y por qué. Eso empieza a generar, primero, que uno sea más cuidadoso con las proyecciones. Segundo, que le diga a la gente, te dije que íbamos a crecer al 5, mira, fallé, crecimos solo al 3, ¿pero por qué? Porque mis supuestos fallaron, porque la economía internacional se cayó, o por las razones que fuesen, de tal manera que la gente entienda por qué se fallaron esas proyecciones, y ahora las nuevas, ver dónde están los puntos de debilidad. Es importante tener escenarios, es decir, bajo, medio, alto, pesimista, neutro, lo que ustedes quieran, tener ciertos escenarios, porque esto es una incertidumbre. Nadie puede saber exactamente lo que va a pasar, hay muchas variables, pero por lo menos tener algunos escenarios, explicitar las diferencias entre ellos, o por lo menos es deseable que se mencione qué variaciones se van a dar. Por ejemplo, uno no puede poner escenarios, pero decir, hemos supuesto que el precio del petróleo se queda en el nivel de hoy de $50, alrededor de 50, pero estamos conscientes que si este precio se va a recuperar y va a volver a 100, nos va a afectar y tendremos que gastar menos, o crearemos un impuesto, o usaremos reservas y aumentaremos el déficit. En fin, algo que la gente más o menos sepa en aquellas cosas que son sensibles y muy probables que ocurran, cuál va a ser la reacción del gobierno. El otro día escuchaba una declaración de un ministro en la Argentina o en Paraguay, no recuerdo, donde decía, miren, la caída de este precio del petróleo lo vamos a financiar, de Colombia, la vamos a financiar mitad con la reforma tributaria que estamos diseñando, y la otra mitad lo vamos a hacer con endeudamiento. ¿Listo? Entonces la gente más o menos ya tiene claro de qué va a pasar si ese precio se mantiene esa caída. Entonces, si queremos una especie de resumen, el documento del marco fiscal de mediano plazo, primero tiene que ser un documento de política, es decir, donde el gobierno explicita su política, aprobado a alto nivel, decreto supremo, una resolución de gabinete, algo que le dé cierta validez a este documento, y que no es un documento que no tiene autor ni nada, sino que es un documento de gobierno, publicado y diseminado abiertamente en cierto momento. Obviamente al inicio se hará un preliminar, se van viendo las variables, y como alguien decía, una vez que esto sale del Congreso, pues ya tenemos un presupuesto aprobado, y ese presupuesto aprobado debería estar acompañado de un documento de política que se lo publica y se lo distribuye, con metas explícitas de las principales variables fiscales. Si tenemos la meta de lograr tal déficit fiscal, o no mayor a tanto, o en qué tal rango, dependiendo del país, pero es importante que tengamos metas sobre la política fiscal.
explicativo, es decir, que explica los supuestos, explica la política, el impacto de ambos en las metas para las principales variables fiscales, y que sea comprensible para no economistas. Este tiene que ser un documento que los periodistas, que empresarios no necesariamente grandes, sino pequeños, medianos, entiendan lo que puede pasar y entiendan qué cosas le benefician o no a ellos. Realiza y confiable proyecciones que toman en cuenta la mayor información posible, discutirlo con los think tanks privados, recibir retroalimentación, incorpora la incertidumbre por medio de escenarios. La incertidumbre no la vamos a poder quitar y nadie tiene la bola de cristal, pero si uno utiliza escenarios o por lo menos menciona qué puede pasar, pues es más creíble, le da más confiabilidad, un proceso abierto y sujeción a discusión pública. O sea, lo que nosotros pensamos hacer hay que ver. Hacemos un impuesto, pues seguramente los privados van a decir que no vamos a recaudar nada, pero escuchemos, discutamos, porque el peor error que uno puede hacer es poner unas proyecciones que luego no se cumplen y no se genera problema. Y explicar las diferencias entre lo proyectado anteriormente y lo real, de tal manera que la gente sepa que este documento que lo estoy haciendo público, luego voy a rendir cuentas para decirles lo que les dije que iba a pasar, realmente acerté o no acerté y por qué fallé, y eso ayuda a mejorar la proyección. Completo, que abarca todo el sector público, incluye otros sectores de la economía, el real, el externo, el financiero, el monetario, incorpora un análisis de sostenibilidad de deuda e incluye análisis de riesgos globales y contingentes. Con toda esta información, entonces, nos va a dar un documento que nos da una visión completa de lo que el gobierno espera que ocurra en la economía y la política fiscal que quiere aplicar para que eso ocurra. Con eso nos va a servir para que el sector privado haga proyecciones, etcétera. Estos son unos 30 minutos. Entonces, finalmente, el marco fiscal de mediano plazo, la base para preparar un marco presupuestario de mediano plazo, como hemos dicho. Si no sé con cuántos recursos fiscales cuento, muy difícilmente puedo darle techos a las entidades. Por lo tanto, si nosotros no explicamos adecuadamente lo que va a ocurrir con la política fiscal, ni predecimos adecuadamente las variables fiscales, entonces los techos que les vamos a dar a las entidades no van a ser acertados y vamos a perjudicar todo un proceso presupuestario de asignación de recursos por un lado, y a las propias entidades les vamos a perjudicar todo su proceso de planificación. Si les doy un techo de 100 porque este ejercicio lo hice mal y luego resulta que solo tengo 70, pues voy a tener que cortarles, voy a tener que hacer una asignación diferente y se generan